Buenas, profesor. En conjunto de mi equipo de trabajo, Randy Córdoba, Gerald Vargas y yo, Braulio Jiménez, en este video les explicaremos lo que trata nuestro proyecto, la optimización del mantenimiento preventivo mediante cálculo diferencial. Por mi parte, me corresponde explicar la definición del proyecto. En este trabajo abordamos un problema muy común en la industria: decidir cuándo es el mejor momento para hacer mantenimiento a un componente crítico de una máquina. Si lo hacemos demasiado pronto, estamos gastando recursos innecesarios. Si esperamos demasiado, arriesgamos una falla costosa. Por eso, nuestro objetivo es encontrar el intervalo óptimo para reemplazar ese componente, minimizando así los costos totales usando herramientas de cálculo diferencial. Tema de investigación: nociones matemáticas y problemática. En esta investigación abordaremos la optimización de una estrategia de mantenimiento preventivo o de reemplazo, utilizando herramientas del cálculo diferencial, específicamente derivadas. Estas nociones matemáticas nos permiten modelar y encontrar mínimos de funciones, lo cual es clave para reducir costos en procesos industriales. La problemática central se basa en determinar el intervalo óptimo de mantenimiento de un componente crítico. Esto podría ser un rodamiento, un filtro u otro elemento en maquinaria industrial. Por ejemplo, podríamos enfocarnos en un rodamiento crítico en una línea de producción siderúrgica, donde una mala planificación del mantenimiento puede generar costos elevados, ya sea por intervenciones innecesarias o por fallas imprevistas que detienen la producción. Elegimos usar derivadas porque nos permiten analizar cómo cambia el costo en función del tiempo de operación. En otras palabras, si podemos modelar matemáticamente ese costo, con la derivada vamos a encontrar el punto donde ese costo es mínimo. Igualando la derivada a cero, hallamos lo que se llama un punto crítico, y ahí puede estar el intervalo de mantenimiento óptimo. Este enfoque es clave para tomar decisiones basadas en datos, y no solo en la experiencia o intuición. Objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos generales de esta investigación son tres. Primero, modelar matemáticamente los costos asociados al mantenimiento de un equipo o componente. Segundo, identificar el intervalo de mantenimiento óptimo que minimice el costo total promedio. Y finalmente, proponer una recomendación concreta basada en este análisis. Las preguntas de investigación surgen naturalmente. ¿Cuáles son los costos principales del mantenimiento? ¿Cómo se estima el costo de una falla inesperada? También nos preguntamos cómo representar estos costos con una función matemática y qué herramientas de cálculo permiten encontrar el valor óptimo. La última pregunta clave es: ¿cuál es el intervalo ideal que minimiza el costo total del sistema? Temas iniciales involucrados. Antes de aplicar el modelo, revisamos conceptos claves como los tipos de mantenimiento, preventivo, correctivo y predictivo, los costos involucrados y cómo modelarlos. También repasamos funciones y derivadas, ya que son fundamentales para encontrar mínimos en este tipo de problemas. Finalmente, vimos conceptos básicos de confiabilidad, que nos ayudaron a entender cómo el tiempo influye en la probabilidad de falla de un componente. Necesidad y justificación de herramientas tecnológicas. Para este proyecto usamos herramientas tecnológicas que nos ayudaron a analizar y a presentar mejor los resultados. En especial, GeoGebra fue la clave para graficar la función de costo total promedio. Gracias a eso pudimos visualizar claramente el comportamiento de la curva y ubicar el punto mínimo que representa el intervalo óptimo de mantenimiento. GeoGebra fue la herramienta que nos dio la comprensión visual del problema. Esto hizo que el análisis fuera más claro, preciso y fácil de explicar. ¿Cuáles son los principales costos asociados al mantenimiento preventivo del componente o equipo? Bueno, para entender por qué vale la pena optimizar, partamos por los números. Cada vez que hacemos mantenimiento preventivo, incurrimos en costos fijos, ya sea mano de obra especializada, que va desde los 80.000 a los 240.000 pesos por intervención, y el uso de herramientas de diagnóstico que añade entre 5.000 y 20.000 pesos. A eso debemos sumar costos variables, por ejemplo, repuestos, que van entre 20.000 y 150.000 pesos, lubricantes y consumibles, y toda la parada planificada, que le cuesta a la línea de producción entre 100.000 y 500.000 pesos por hora.
Costo por fallas imprevistas. En contraste, las fallas no planificadas generan costos mucho más altos y complejos. Por ejemplo, una reparación de emergencia puede costar entre 150.000 y 400.000 pesos, pero además hay que sumar los daños colaterales que pueden ocurrir en equipos acoplados, con costos que van desde los 100.000 hasta los 500.000 pesos. También es fundamental considerar las pérdidas por interrupción en la producción, que pueden llegar incluso al 1.000.000 de pesos por hora, y en algunos casos también se generan costos por incumplimientos contractuales, como multas o pérdida de reputación. Estos costos de falla imprevista justifican la necesidad de encontrar un intervalo óptimo de mantenimiento para evitar que ocurran en exceso. Formulación de la función matemática. Conociendo los costos preventivos y los costos por falla, el siguiente paso es modelar matemáticamente esta situación. Lo que hacemos es construir una función de costo total promedio por unidad de tiempo, que depende del intervalo de mantenimiento. Esta función se basa en dos componentes principales: los costos preventivos, que disminuyen si se hace menos mantenimiento, y los costos por falla, que aumentan si se deja mucho tiempo sin intervención. Al combinar ambos elementos, obtenemos una función que primero baja y luego sube, y eso nos permite aplicar cálculo diferencial para encontrar el punto mínimo, el intervalo óptimo. Aplicación del cálculo diferencial e intervalo óptimo. Aquí es donde el cálculo diferencial, y en particular el concepto de derivada, se vuelve una herramienta clave. Como nuestra función representa un costo promedio, buscamos el mínimo de esa función. Para eso, derivamos la función con respecto al tiempo, igualamos la derivada a cero y resolvemos para encontrar el punto crítico. Ese punto nos da el intervalo óptimo de mantenimiento, es decir, el momento justo donde el costo total es más bajo. Este valor se puede obtener de una forma analítica si tenemos una fórmula exacta, o de forma numérica usando una herramienta como GeoGebra. ¿Cuál sería el intervalo de mantenimiento óptimo resultante de este análisis matemático? Para realizar este análisis, debemos tomar el costo total promedio por unidad de tiempo versus el intervalo entre mantenciones, que este lo obtendremos con el punto mínimo, el cual se identifica igualando la derivada de la función a cero. Este punto es el intervalo que equilibra lo que pago por intervenir demasiado pronto, con el riesgo creciente y caro de fallar si me demoro mucho. Desarrollo, revisión de ideas y producto. En esta etapa del proyecto desarrollamos el modelo matemático para determinar el intervalo óptimo de mantenimiento. Primero formulamos la función de costo total de promedio, considerando los costos preventivos y los fallas. Luego aplicamos derivada para encontrar su punto mínimo. Para visualizar la función y su comportamiento usamos GeoGebra. Esta herramienta fue fundamental para graficar la curva y entender cómo varía el costo con el tiempo. GeoGebra nos permitió identificar de forma clara el punto mínimo en la curva, que representa el intervalo más eficiente para hacer el mantenimiento. Además, tomamos en cuenta observaciones anteriores y mejoramos el trabajo incluyendo fuentes, datos reales y una mejor justificación de modelo. Presentación del producto, el modelo y el gráfico. El producto final de nuestro proyecto es el modelo matemático de costos, que nos permite visualizar y calcular el mejor momento para hacer el mantenimiento. En este gráfico conceptual que presentamos, la curva muestra cómo al inicio el costo promedio baja a medida que se alarga el intervalo, pero luego comienza a subir debido al aumento de las probabilidades de falla. El punto más bajo de la curva representa el intervalo óptimo, donde se logra el mejor equilibrio entre prevenir y reaccionar. Este modelo no es solo útil desde lo teórico, sino que también tiene una aplicación directa en la gestión del mantenimiento industrial. Presentación del producto o prototipo. El resultado tangible de todo el proyecto es doble. Primero, un modelo matemático que cualquier planta puede aplicar con sus propios datos. Segundo, un gráfico interactivo que revela cuál es el momento que conviene programar la parada. Esto lo entregaremos junto con la presentación, más una plantilla editable que basta con cambiar 3 celdas y la ecuación se actualizará. De esta manera, transformaremos la teoría en una herramienta lista para usar en terreno y tomar decisiones informadas. Bueno, en esta parte vemos cómo está aplicada nuestra función en GeoGebra. Primeramente tenemos los datos, que sería el costo de falla de 2 millones de pesos y el costo de mantenimiento preventivo promedio de 500.000 pesos. Tenemos también aplicado nuestro lambda, que corresponde a 0,15, y al principio tenemos nuestra función ya aplicada, la cual es f de t igual a el costo promedio más el costo de falla por 1 menos exponencial elevado a lambda por t, y todo esto dividido en t. Bueno, aquí tenemos mostrado el gráfico.
Pero la parte que más nos interesa en esta instancia es nuestro deslizador. Porque si nosotros nos damos cuenta, tal como dice la presentación, mientras más sube, el intervalo entre una mantención y otra va bajando el costo. Ahí se ve claramente cómo baja el costo. En 24 meses llega a 101.000 pesos aproximadamente, cuando en un principio costaba 778.000 pesos. Bueno, y como pudimos ver en el video, gracias a nuestro deslizador podemos observar cómo, mientras más alto es el intervalo entre una mantención y otra, baja considerablemente el costo. Y estas operaciones normalmente se realizan entre un rango de 18 a 24 meses, pero si nosotros lo logramos estirar hasta 36 meses, que vendrían siendo 3 años, el costo puede bajar a una increíble cifra de 69.200 pesos, lo cual sería una reducción de costo alrededor del 90%, lo cual son datos muy tentadores para gerencia y llevándolo a la práctica sería muy rentable. Finalmente, como conclusión, nuestro análisis determinó un intervalo de mantenimiento óptimo que minimiza el costo total de promedio por unidad de tiempo. Al implementar este intervalo, una empresa puede reducir sus costos operativos y aumentar la disponibilidad de sus equipos. Lo importante es que logramos transformar una problemática real de la industria en un modelo matemático resoluble, gracias a las herramientas de cálculo diferencial. Este enfoque permite pasar de decisiones intuitivas a una gestión de activos más técnica, predictiva y eficiente. Para futuras mejoras se puede integrar incluso el uso de la inteligencia artificial o el mantenimiento predictivo con sensores para refinar aún más el modelo. Por parte de asignaturas de impacto vinculadas al proyecto, como equipo de trabajo determinamos 6 como principales, las cuales son análisis de vibraciones en máquinas y equipos industriales. Esta asignatura la relacionamos con el diagnóstico de condiciones, diagnóstico fundamental para evaluar fallas y mantener registros útiles para el modelo. Técnicas de ultrasonido y termografía. Permite estimar el desgaste y generar datos para el modelo predictivo. Gestión de repuestos de mantenimiento, alineado con la optimización del costo, dado que se debe considerar el stock y rotación de repuestos. Gestión de riesgos del área de trabajo, apoya en la justificación económica de prevenir fallas imprevistas. Coordinación del mantenimiento, proporciona contexto organizacional para la planificación del intervalo óptimo de mantenimiento. Y gestión de recursos para el mantenimiento, ayuda a integrar variables económicas y logísticas al modelo de costo.